Hoy voy a predicar sobre la mamá de Lady. La mamá de Lady se llama Pilar y he estado yendo a todos los días. Me queda cerca. Entonces, hablamos un promedio como de media horita. Y la historia de la hermana Pilar es una historia interesante. Ha sufrido mucho, ha sufrido mucho. Ella y sus hermanos, obviamente. Y, y me gusta ver en ella que a pesar de las circunstancias de la vida, tiene una tenacidad, ¿no? Me gusta ver esa tenacidad al enfrentar sus luchas. Y, y yo pienso que yo soy edificado al escucharla, sobre todo que dice cosas muy interesantes, ¿no? Te hemos hablado de ciertas situaciones que a ella le han pasado y que en estos momentos está viviendo, porque es una mujer que no camina. Ella se moviliza sentada en una silla de escritorio y sus manos están rígidas, ¿verdad? Bien rígidas, y ya lleva como 7 años así. Pero añadido a esa situación y además de los otros problemas, porque el problema del que está enfermo de algo es que su situación no se limita a su enfermedad, sino que también vive las otras cosas que vienen, ¿no? Problemas familiares, problemas económicos. Así es la vida. Esa es la vida que nos tocó vivir. Pero hablando con ella y hablando de ciertas situaciones que ha pasado y que está pasando, ella siempre dice una frase que a mí me gusta. Yo nunca la digo, ¿no? Y a raíz de eso llevo a predicar de eso. Y ella dice, y entonces me tocó doblar rodilla, ¿no? Ella dice eso, ¿no? Y doble rodilla. Yo no sé, Lady, si ella puede doblar rodilla literalmente. Con ayuda ella puede, en el suelo o en la cama. En la cama, ¿verdad? Porque por su condición, pero se arrodilla, ¿verdad? Entonces, cuando ella dice que eso es de doblar rodilla, yo me puse a pensar sobre ese aspecto y por eso es que hoy voy a hablar cuando se doblan las rodillas. Ese es el tema de hoy, cuando se doblan las rodillas. Entonces, escuchándola, veo la imperiosa necesidad que tenemos nosotros de doblar rodillas ante Dios, que nos toca doblar rodillas ante Dios. Entonces, da a entender con esta frase que hay unas oraciones como que van más sentidas, ¿no? Como que más del corazón. Y he estado pensando, porque los hombres pensamos, aunque ustedes no lo crean, he estado pensando sobre ciertas situaciones que de la vida que son difíciles de afrontar. Hay cosas que tienen solución y que Dios nos da la capacidad para solucionarlas, pero hay situaciones que como que dependen de los demás, ¿no? Pero hay situaciones que no dependen ni de uno ni de los demás, que de verdad no hay una salida, que no hay una solución, como que no hay un amparo, no va a haber una respuesta y lo único que queda es Dios. Y es muy importante saber eso. He pensado también que si yo oro de rodillas no es que Dios me escuche más, porque yo pareciera que como si yo oro de rodillas, entonces Dios me va a escuchar más. No, Dios no me escucha más. Lo que sí hago es que yo doblego mi forma de ser, ¿no? Es un duro golpe a la arrogancia, no sé, a la posición que nosotros creamos que tenemos o el carácter que nosotros tenemos. Entonces, eso es bueno. Y aunque en la Biblia encontramos el mandamiento de orar, orar sin cesar, orando en todo tiempo, y en varias veces en la Biblia encontramos eso. Sin embargo, no hay en la palabra algo que nos diga cómo orar físicamente. No lo hay.
Entonces, en cuanto a la posición del cuerpo, pero uno se encuentra esas posiciones en algunos siervos del Señor y personas en la Biblia. Por ejemplo, encontré que uno puede orar con el rostro inclinado, ¿no? Ahí dice la Biblia. Otra que encontré, estando sentado, dice la Biblia. Acostado en la cama, meditad en vuestra cama y callad. El rey Ezequías dice que él oró por la enfermedad, se acostó en la cama y puso su rostro hacia la pared y oró a Dios. Parado y arrodillado. Pero en ninguna manera el Señor dice tienen que orar así. Pero pareciera que mi posición habla mucho de mí. Y es cierto, es cierto. Entonces, es necesario orar de rodillas. La hermana Pilar, ¿qué quiere decir cuando dice entonces doble rodilla? Yo lo que digo es, pienso es, esta petición necesita de una oración especial, ¿no? De una dedicación. Porque ¿qué pasa ante ciertas situaciones de la vida que a mí se me salen de las manos? Yo tengo que ir al Señor. Y aunque el doblar de rodillas no es algo específico de Dios, sin embargo, es un acto de reverencia. De reverencia, es una señal de rendición. De decirle a Dios o a quien me arrodillo, decirle, tú eres más grande que yo. Y es una señal de dependencia a Dios. De uno se arrodilla ante el Señor y de nadie más. Ahora, hay muchos factores que hacen que las rodillas se doblen. Por ejemplo, para humillar a alguien, casi siempre en las guerras o cuando cogen a un enemigo, lo primero que le hacen hacer es que se arrodille. Lo ponen de rodillas. ¿Para qué? Para mostrarle una superioridad. Porque en definitiva, el orar de rodillas hace que uno sea menos. Y pienso que las rodillas ante Dios dobladas significan, Señor, tú eres el que manda, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo, tú eres el Kyrios, el que gobierna, el de la autoridad. Entonces, cuando yo hago que otro se arrodille y Dios tiene toda la facultad de autoridad celestial o como lo queramos llamar, de obligarnos a arrodillarnos, pero Él no lo va a hacer, nunca. Es un acto propio que yo me arrodille. Y yo he orado de muchas maneras, parado, sentado, lo que sea. Cuando estaba muy enfermo, acostado, he orado. Pero yo pienso que este acto de doblar rodillas hay que hacerlo de una manera más seguida y sobre todo como que ciertas situaciones lo pueden doblegar a uno y buscar ayuda del que todo lo puede. En 2 de Reyes 1:13 habla de un rey que mandó a buscar a Elías y mandaba un capitán con 50 hombres y él le dijo, ¿eres tú Elías? Y dijo, sí, yo soy Elías, que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. Y fue el segundo capitán con otros 50 hombres buscando y dijo, sí, yo soy Elías, que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. Y el tercer capitán fue diferente, dice, le envió el tercer capitán de 50 con sus 50 y cuando el tercer capitán de 50 subió, vino y se postró de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, hombre de Dios, te ruego que mi vida y la de estos 50 siervos tuyos sean preciosas ante tus ojos. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Perdón, estoy revolviendo dos citas. Elías le perdonó. Y en esta otra cita que acabé de leer a las carreras, se trata de un hombre que debía mucho y él dice que se arrodilló y dijo, ten paciencia conmigo, todo te lo pagaré. Es decir, ciertas acciones. Cuando yo estaba al frente a nivel distrital, porque nuestro concilio, las asambleas de Dios de Colombia se divide en 3 distritos, dividieron al país en 3 partes y hace unos años me dieron el privilegio de estar al frente de uno de los distritos a nivel de la oración, de la intercesión, de la pentecostalidad que nosotros llamamos.
Y yo hice muchas preguntas, hacía como una especie de cuestionarios a la gente y para saber cómo estaban. Y créeme, hermanos, que a veces no es lo que uno cree, porque uno supone que porque uno es creyente, que porque uno reconoce al Señor Dios de los cielos, sabe la grandeza de Él, que por lógica uno se arrodilla. Y resulta que no. A veces nos arrodillamos para buscar la chancla, ¿verdad? Debajo de la cama. A veces nos arrodillamos a eso. Pero, ¿qué nos obliga a nosotros a arrodillarnos? Yo no sé, pero debería ser como algo innato de nuestra naturaleza, nosotros arrodillarnos ante el Señor. Entonces, lo que me llama la atención es que al final de los tiempos, cuando todo el mundo comparezca ante el Señor, ante el gran tribunal de Cristo, la gente va a tomar una actitud tremenda. Y veo a un Dios que aunque no exige nada, a un Dios que es tan bueno, sin embargo el Señor nos dejó plasmado en la palabra lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Está en Filipenses 2:10 y dice: para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. La Reina Valera dice: y en la tierra debajo de la tierra. Vea, quiere decir que llegará el día en que todos los seres humanos se tendrán que arrodillar delante de Dios, pero no solamente los seres humanos, sino que los ángeles de los cielos y también los demonios tendrán que algún día arrodillarse delante del Señor. Y nosotros como creyentes no podemos esperar al final de los tiempos para arrodillarnos, sino que debe ser una costumbre que desde ahora debemos tomar y hacer: arrodillarnos ante la grandeza del Señor, ante aquel que nos puede ayudar, ante aquel que da el socorro oportuno, el único que puede cambiar las situaciones incambiables, el único que puede transformar lo intransformable, el único que puede hacer posible lo imposible. No tenemos otra alternativa. Ahora, ella dice eso, ¿no? Entonces me puse a hablar rodillas. Y yo pienso que hay oraciones de oraciones. Es muy distinta la oración del almuerzo a una oración cuando no tengo nada que comer. ¿Sí o no? Porque he visto mucho creyente, porque como con mucho creyente, bueno, los que me invitan, y los de la casa hay gente creyente, y veo que cuando les sirven el almuerzo agarran a comer. Ni siquiera le dicen: Señor, gracias por estos alimentos. Algunos lo hacen, claro. Como yo le dije a alguien: ¿y tú no oraste? Dijo: es que mientras voy comiendo voy orando, dijo. ¿Sí? Nada. Es que mientras como voy orando. El apóstol Pablo llevaba días sin comer, y cuando comieron pan dijo: espera un momentico, demos gracias a Dios por esto. Pero muy diferente a cuando no tengo nada que comer. Entonces la oración cambia, ¿sí o no? Ay, sí, ay, Señor, yo no tengo nada que comer, porque no cuidas de tu siervo. ¿Cierto? Ya somos más. Porque hay oraciones de oraciones, y que el COVID nos va a dar a todos. ¿Cómo vamos a orar? Yo no pienso que no hay que orar como cuando: Señor, voy a salir a la calle, como antes, ¿no? Es más, cuando salíamos a la calle, ¿cómo salíamos? ¿Orando o sin orar? Seamos sinceros. Pero ahorita usted, bueno, tampoco ora, pero al menos sale con miedo, ¿verdad? Pero la idea es orar, porque hay ciertas situaciones que demandan una oración más sentida. Y ese Señor dice: llegará el día que todo el mundo tiene que doblar las rodillas ante el Señor. No esperemos ese día. Vivo yo, dice el Señor, Romanos 14:11, que ante mí, oiga,
se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. No está diciendo es que yo los voy a obligar a que se arrodillen. Lo que él está diciendo es que cuando llegue la gente ante el día del juicio final y espere o sepan, mejor dicho, que les espera el lago de fuego y azufre, el arder para siempre, ese día la gente caerá ante la presencia del Señor de rodillas. Y los demonios sabrán que para ello hay castigo también, caerán de rodillas. Pero que no sea eso que nos haga caer de rodillas delante del Señor. Entonces uno muchas veces no ora de rodillas. Y yo les soy sincero, yo oro, pero de rodillas he dejado de hacerlo. Pero hablando con la hermana Pilar, que va a comenzar otra vez, porque si ella lo hace, yo qué excusa le saco al Señor. ¿Sí o no? ¿Qué excusa, dígame? Si la hermana Pilar no puede caminar y que es que se arrodilla, con ayuda y todo, ¿cierto? Pero se arrodilla. Bueno, como dijo el hermano esta mañana, el problema cuando yo me arrodillo es que no me puedo parar. Pues entonces usted coloca una silla y unas butacas para ver, ¿cierto? O llama a alguien, auxilio, páreme de aquí. Las rodillas no me dan. Y yo dije en las 24 horas de oración, voy a orar de rodillas. Y estuve orando de rodillas toda la hora. No me cansé ni nada, pero estuve ahí. Y sentí una satisfacción. Decir, qué bonito, ¿no? De ir a Dios. Y yo pienso que tantas situaciones que vivimos, saben que esto se va a poner peor, ¿verdad? Ora al Señor para que ninguno de ustedes les pase algo. Porque nosotros ya nos conocemos, ya somos amigos, y si alguno de nosotros falta, imagine el dolor. Pero puede pasar, puede pasar. Así es la vida. Entonces me puse a mirar en la palabra los siervos de Dios cuando se arrodillaban y por qué lo hacían. Y encontré varias. Vamos con Pablo, Efesios 3, 14 y 15. Pablo. Estas citas que voy a leer nos van a decir bajo qué circunstancias ellos lo hicieron. Y mire que son variadas. Dice acá, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre a toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite. En otras palabras, es una oración de intercesión. El apóstol Pablo intercedía, sí, pero lo hacía también de rodillas. ¿Por qué lo hacía él? Porque yo creo que es bueno. Es bueno. Es bueno, hermano, también doblar nuestra rodilla. ¿Ustedes por qué doblan las rodillas? Además de barrer, además de Ulises de pegar baldosa en el piso que el hombre mantiene de rodillas, ¿por qué más uno dobla las rodillas? ¿Verdad? Y usted podrá decir, oiga, yo como que nunca doblo las rodillas para orar. Llegó el momento de hacerlo. Saque el momento. Él estaba intercediendo por una iglesia. Y ayer oré por algunos de ustedes, no todos, pues sí, de manera global, pero algunos oré de manera particular. Ayer por el liderazgo oré uno por uno, de rodillas al Señor. Si el apóstol Pablo lo hizo, yo también lo voy a hacer. ¿Verdad? Lucas, en Hechos 21:5, Lucas también se arrodilló, y no solamente él, sino fue una arrodillada colectiva. Ahí no le importó el que dirán, nada.
Versículo 4 dice: y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días. Ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplido aquellos días salimos, acompañándonos todos con sus mujeres, hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos para una despedida. Y abrazándonos, dice. Oiga, era una iglesia muy amorosa, ¿no? Este COVID nos tiene fregados en cuanto al abrazo. Porque aquí somos una iglesia amorosa. Nos abrazamos, nos saludamos bien, ¿no? Por eso el día que uno les llama tantico la atención, se ponen que se quiebran, porque están mal acostumbrados ya. Entonces, ¿para qué se pusieron de rodillas? Para despedir a Pablo. No se pusieron de rodillas para decir hasta luego, adiós, no. Oraron al Señor por Pablo, para que les fuera bien, para la separación que iba a haber, dándole gracias al Señor. Pero también se pusieron de rodillas. ¿Quiénes se pusieron de rodillas? Dice, todas las mujeres y hasta los niños también se pusieron de rodillas. Qué bonito, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que uno debe cambiar, hasta con los niños también. Y yo debo hacer eso. He pensado esas cosas. Día de esto, tengo que empezar. Ven, papi, arrodillémonos los dos, para que él vaya mirando. Él la noche entró y me vio de rodillas. Pero hay que también acostumbrarlo. En fin, hay muchos versículos. Vamos a mirar otro. Miren lo que dijo Pedro en Hechos 9:39 al 40. Pedro dijo algo. Acá dice: levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Se murió Dorcas. Dorcas era una hermana fenomenal. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró para una resurrección, para un milagro. Como yo les decía, hay situaciones invivibles, ¿sí o no? Ustedes saben, hay situaciones que se salen de las manos, hermano. ¿Cuánta gente en esta pandemia no cerraron sus empresas, hermano? Sus negocios los cerraron. Muchos fracasaron, muchos fueron a la quiebra. Y a mí se me parte el corazón, porque estoy en varios grupos en Facebook de gente cristiana de algunos países. Y dicen: yo, ayúdenme, visíteme, cerciórense que yo estoy en casa con mis niños y no tengo nada que comer. Esta mañana estaba viendo en Facebook y me puse a mirar la historia de un niño que la mamá hacía arepas, no sé, y con la pandemia le prohibieron sacar más en el lugar. ¿Qué hizo el niño, hermanos? Elaboró él mismo una caja, como icopor, no sé, y a vender las arepas él mismo. Hermano, hay situaciones de situaciones, pero tenemos que ir al Señor. Y esa actitud tan bonita de uno arrodillarse, ¿no? De doblar las rodillas. Y si nos chirrean las rodillas, si nos duelen, ese ejercicio nos puede ayudar. Seguro que sí. Pedro oró por un milagro, pero antes dijo: no, yo tengo que arrodillarme primero, dijo, para que esta mujer sea resucitada. Tenemos que arrodillarnos, hermanos. Tenemos que arrodillarnos. Doblar las rodillas paralizadas, dice la palabra. Hay que hacerlo, porque ese momento de doblar rodillas, como dice la hermana Pilar, es reconocer que Dios tiene la solución, que el Señor tiene la respuesta. Es que ¿quién más? Díganme ustedes. ¿A dónde más iré? Dijo el apóstol Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. El arrodillarme reconoce mi condición ante aquel a quien me arrodillo. Mira lo que hizo Pedro en Lucas 5:8.
Al ver Simón Pedro, cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Dónde cayó? A los pies de Jesús, de rodillas. Ahí dice, ¿no? Cayó de rodillas ante Jesús. O sea, él no se arrodilló de cualquier manera, él se lanzó de rodillas. Vuelvo y digo, Dios no te va a escuchar más, pero a Dios sí le va a encantar tu actitud. A veces no interesa tanto las palabras, sino la manera en como yo las diga. Entonces, amados hermanos, debemos arrodillarnos. Debemos hacerlo. Porque de verdad debes sentir como esa necesidad. Pero si tú y yo no sentimos esa necesidad, algo está mal. Y nosotros debemos hacerlo. Así yo no sienta la necesidad, yo debo hacerlo, porque al hacerlo, el día que no lo haga, yo voy a sentir la necesidad. Si usted desayuna todos los días y el día que no desayuna, usted siente que algo le hace falta, y su estómago también, ¿verdad? A mí el ejemplo más impactante es el de Jesús, que eso está en Lucas 22, 41 y 42. Porque bueno, Jesús es Dios, hermanos. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? ¿Y ver a Dios de rodillas? O sea, que lo haga Jesús. Pero si lo hace Jesús, yo también debo hacerlo. Si Jesús consideró que de rodillas se debía orar también, yo también debo hacerlo. Dice acá, Jesús se apartó de ellos a una distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía lo que le esperaba en la cruz de Calvario, el sufrimiento terrible que iba a vivir. ¿Y qué hizo? Se arrodilló el Señor. Es una bonita costumbre de hacerlo. Él se arrodilló. Él se arrodilló porque en su naturaleza humana sabía que lo que iba a venir es difícil. ¿Qué nos espera a nosotros? Nosotros, hermanos, nosotros vienen cosas buenas y también vendrán cosas malas, ¿o no? Esta mañana en el culto de la mañana estuvo Andreita, pensando en ella mientras yo predicaba o mientras decía este pedazo. Hace un mes estaba muy contenta haciendo planes con su esposo y me dijo: nos vamos a casar. Hoy él ya no está. Debe ser duro, ¿no? Y yo pensé, si yo un año, ahorita entramos a noviembre, yo no sé por qué otra vez las entrañas de mi ser se han removido otra vez por mis padres. Y digo, si un año y todavía uno llora, le hace uno falta, no sé. Aunque yo no podía ir donde mi mamá y decirle: mamá, tengo este problema, yo no podía. Pero realmente ante nadie puede hacer uno en mi caso, ¿no? Por lo que soy pastor y todo eso. Y mi mamá pues era mi oveja, ni modo de decirle: mami, tengo este problema. Solo una vez me vio y me dijo: ¿qué le pasa? Yo quisiera haberle dicho: no, mami, esto. No, nada, mami, estoy bien. Pero era mi mamá. Entonces vienen momentos duros y vienen momentos difíciles. Yo creo que hay que orar por eso. Aquí el Señor oró de pronto para que no pasara, si fuese posible, si quieres, dice esta versión, si fuese posible, otra versión, pasa de mí esta copa, pero hay copas que se deben beber. Y hay copas que vienen y es mejor que nos encuentren de rodillas. Esteban, en Hechos 7:60, mire este versículo tan tremendo. Esteban estaba siendo apedreado.
Miren lo que dice 58, vamos a mirar el 58. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Yo no sé si usted algún día lo han escalabrado, ni sé por qué ya me escalabraron. Dijo un amigo, ay, profe, me escalabraron un pie, dijo. Le pegaron una pedra en un pie. Y yo me confundí un momentico, pero unos escalabres de la cabeza. No sé qué escalabro, yo me escalabro, tú te escalabras, él se escalabra. Yo me acuerdo un día que mamá estaba lavando en el río y yo estaba jugando, tirando piedras al río, por encima de ella. Y mamá me dijo, cuidado, me escalabra. Y yo pensé, voy a coger esta más grande. Van imaginándose el teatro. Porque si yo podía mandar la piedra por encima de ella y cogí una así, vea. Y eso sí, hermanos, con todas las fuerzas de mi ser. Se la pegué en la frente, hermano. Hay veces que yo la miraba con su cicatriz. Este hijo se la hizo. Papá me agarró, hermano, y me dio una pela inolvidable también. Tanto que mamá le dijo, ya no más. Porque cuando me pegaba era para matarme, como si me odiara. Pero no, no era así. Ahora un poco, no de pedradas, hermano. Les dice, ¿cierto? Vea. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. 59, y apedreaban a Esteban. Mientras él invocaba y decía, Señor, que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. Nah. Decía, recibe mi espíritu. Y en medio de la agonía, en medio de la sangre, en medio del barro que se formó entre el lodazal, la sangre y el polvo, en ese lugar tan caliente, se puso de rodillas. ¿Ah? En medio de esa situación, en medio de esa lluvia de piedra, y me imagino que al ponerse de rodillas, más lo apedreaban. Y cuando se puso de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Aquí dice, durmió, porque nosotros no morimos, dormimos. ¿Cómo estaba? ¿Estaba apto para ponerse de rodillas? Lo hizo, lo hizo. Y tú y yo debemos hacerlo también. Pues si está muy flaquito, es posible que te duela un poco. Ponte una almohadilla, el cojín, póntelo ahí. Porque uno entre más flaca, más huesuda de la rodilla, ¿no? Porque era, no, y así está uno gordo también esto es huesudo. Eso no hay carne ahí. Por eso es que tiene que levantarse callo ahí. Daniel, en Daniel 6:10, también vive una situación terrible. El rey firmó de que si alguien oraba a Dios, le pedía a Dios o a otro ser fuera del rey, le iban a matar. Y dice, cuando Daniel supo el edicto que ha sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Oye, hermanos, qué ejemplo tan bonito, ¿verdad? Tanto del Señor como los siervos de Dios, cómo se arrodillaban. Me fascina Esteban, ¿no? Jesús, Daniel. Abrió las ventanas. ¿Le daba miedo, pena que lo miraran? No. Es un momento con Dios. Que podamos llegar y esta noche, hermano, tú te acuestas, porque ahorita yo no sé por qué todo el mundo nos acostamos cansados. Pero cuando te despierte y te den ganas de orar, cuando tú abras los ojos a las 3 de la mañana y digas, yo por qué no me quedo dormido ahí, de la vueltica
Baja una piernita y después la otra. Bueno, con chanclas, ponte medias, ponte unas almohadillitas y hágale y verá. Hagámosle y veremos. Amén. Pienso que a Dios le encantará. Pienso que la hermana Pilar, en su condición, si se arrodilla, yo dije, a mí me dio pena cuando ella estaba hablando esas cositas, porque hermano, uno tiene que ser sensible a la voz del Espíritu. Yo sabía que Dios me estaba hablando. Y eso que me, y entonces doblaría con su doblada de rodillas, yo dije, Dios me está hablando acá. Aunque la doblada de rodillas significa más que todo una actitud de mi corazón. Pero en la abundancia del corazón se dobla la rodilla. Yo, bueno, voy a hacer eso, voy a comenzar a hacer eso. Hay días no lo hago, que le duelen las rodillas, le traquean las rodillas a uno, ¿verdad? Si uno va al gimnasio, hermanos, y al otro día cómo está de las rodillas, de las piernas, es horrible, pero no vuelve. Así hay que hacer, hacerle. Pongámonos de pie, por favor. Que Dios nos ayude a doblar nuestras rodillas ante el Creador, ante el Señor de los cielos, ante el Rey de Reyes, hermano, ante el Kyrios, al que gobierna, al que tiene la autoridad. Debemos hacerlo. Quiero hacerles un reto, que en esta noche o mañana, en un momento, usted saque el tiempo y se arrodille ante Dios. Amén. Y dice el Señor, este está reconociendo mi grandeza. Y es cierto, hermanos, que al único que usted se la arrodilla sea al Señor. Y decirle, Señor, aquí estoy yo. Ayúdame, hermanos, y Dios va a hacer algo. ¿Sí o no? Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Oremos en este día. Padre amado, ayúdame, Señor, a estar de rodillas delante de ti. Tú no obligas a nadie. Tampoco das un mandamiento de hacerlo. Pero tenemos que doblar rodillas. Hay situaciones que como que merecen hasta que cambiemos la postura de mi oración. Como decía eso, tú no es que escuches más, pero ve la actitud. Ve que yo estoy reconociendo tu grandeza, tu poder. Ve mi rendición. Ves que te estoy diciendo, dependo de ti, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, a arrodillarnos. Que cuando yo le pregunte a mis hermanos, en esta semana te has arrodillado, ellos me puedan decir, sí, lo he hecho. Ayúdanos a arrodillarnos, a doblar nuestras rodillas ante ti, Señor. Colocar nuestras rodillas en el piso y ahí entregarte en bandeja nuestro corazón. Colocar delante de ti nuestras angustias, nuestras penurias, nuestras tribulaciones, nuestros anhelos, nuestros deseos. Ahí podemos poner delante de tus pies nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras vidas, nuestros planes, nuestra empresa, nuestro trabajo, Señor, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra casa, nuestras mascotas, Señor, todo lo que nosotros tenemos y poseemos y somos. Señor, ayúdanos a hacer ese compromiso de ir de rodillas delante de ti. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga, hermanos.